¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por iniciar su semana con nosotros, con el Diálogo de la Mañana en este 4 de mayo ya. Hoy vamos a estar hablando de una temática importante. Lo que nos ha dejado este fin de semana es que vamos a hablar de la semana analizando los temas que marcaron la agenda de nuestro país. Y es que conmemoramos el Día Internacional del Trabajador. Esto dejó el pasado el 1 de mayo. Distintos sectores salieron a las calles para expresar sus demandas en materia laboral, salarial y previsional, principalmente en esta jornada, que también dejó lecturas interesantes, políticas sobre el momento del sindicalismo y también la representatividad de los movimientos sindicales en nuestro país. Además, derechos laborales y sus aspiraciones de salir a la que se ha denominado la lista corta de la OIT. Para hablar de esto, para hablar de las reuniones del Consejo Superior del Trabajo y otros temas, tenemos al ministro de Trabajo, Rolando Castro, en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Gusto días. saludarte. En efecto, como tú dices, vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver esta combinación de los efectos de la marcha conmemorativa del Día del Trabajo y, por supuesto, también de otros aspectos que tienen que ver con el trabajo que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo. Y para eso pues, le vamos a dar la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro. ¿Cómo está, ministro? Hola, Neto. Gusto de saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias, Neto, a ustedes. Bueno, con el mayor de los gustos, siempre es un beneplácito participar en este tipo de entrevistas, así que a la orden para lo que sea. Así es, ministro. Vamos a aprovechar a hablar este día precisamente de esta fecha conmemorativa. Tal y como lo decía Luis, este 1 de mayo el país volvió a reflejar precisamente las intenciones de demandas reivindicativas por parte de diferentes organizaciones sociales y también, por qué no decirle, en un contexto político de participación de algunos partidos que también marcharon, donde se combinaron demandas laborales históricas con críticas hacia lo que es la situación económica y rumbo social del país. La participación, sin duda alguna, pues fue parte de la cobertura que periodísticamente le dimos y vimos y logramos evidenciar pues un sindicalismo bastante activo, pero con retos de articulación y convocatoria porque fue bastante mínima la participación que pudimos apreciar en algunos sectores. Por lo menos eso es lo que se visualizaron desde la perspectiva de cobertura que nosotros tuvimos periodísticamente hablando. Ministro, demandas y otros aspectos surgieron en este contexto conmemorativo al 1 de mayo. Sí, bueno, en primer lugar, es una muestra clara y categórica que en El Salvador se puede protestar de forma abierta, pluralista, democrática. El 1 de mayo es el Día Internacional de la Clase Trabajadora y por excelencia el movimiento sindical plantea, el movimiento laboral, el sector laboral en el mundo entero, plantea sus reivindicaciones a cualquier tipo de gobierno que esté en funciones. Lo que sí siempre pues un poco se critica, Neto, y lo criticábamos nosotros desde el movimiento sindical cuando yo era dirigente sindical, es que el Día Internacional de la Clase Trabajadora es de los trabajadores, no es un día de desfile partidario. Nosotros recuerdo cuando el gobierno de Flores luchamos contra la privatización de la salud, nos unimos todo el movimiento sindical en El Salvador y de repente sacábamos las marchas gigantes, aquellas marchas blancas, con una aglomeración de las movilizaciones históricas más grandes de los últimos años. Y de repente llegaba el FMLN con su colorido y llevaba que 2.000 personas en un colorido. Entonces de repente ya el gobierno de Flores ya decía que la lucha no era eminentemente social, no era contra la privatización de la salud, sino que era política. Sino que era una lucha eminentemente político-partidaria. Partidaria, ¿no? Política partidaria, porque entonces, política siempre es, ¿no? Exacto, ahí es donde existe la limpieza del movimiento social, del movimiento sindical y la contaminación del componente político electoral. Y quieras o no, la misma lucha social, la misma lucha sindical mostró que en alguna medida se regaló todo ese esfuerzo político que debió haber sido acumulado para el movimiento sindical. O sea, pero es una combinación, ministro, que históricamente, como bien usted lo dice, se ha tenido por años. Es decir, desde el punto de vista que los partidos políticos han sabido en algún momento trastocar esos intereses y, por supuesto, identificarlos y con la misma también jugar en cartas de demandas a gobiernos, en este caso, de turnos, ¿no? Sí, y lo que pasa es que al final, cuando tú ves
que después termina un Guillermo Mata, que era el vocero oficial del movimiento de la lucha que te estoy hablando contra la privatización de la salud, armando fórmula con Chafik en aquel momento, y luego de repente ves al mismo Mata como diputado de la Asamblea Legislativa. Entonces todo eso corroe la credibilidad del movimiento sindical y de repente dice, es que la lucha es eminentemente sindical, pero después... ¿Le hace daño o es un mal necesario también por la misma puntualidad en la que hacía? No, Neto, la historia no... terminan necesitando de los partidos políticos. No, depende. Si tenés un movimiento social y sindical fuerte en las calles, incidís desde las calles, no desde la Asamblea Legislativa. O sea, si tenés un poder social fuerte en las calles, tú no necesitas un diputado, no necesitas absolutamente nada. La incidencia la armás desde las calles. O sea, lo que pasa es que de repente hay gente que dice, bueno, pero en ese momento el frente que se metía a la lucha sindical era un frente vigoroso que iba hacia arriba. Y ahora es un frente a punto de morir. O sea, prácticamente así Neto, humildemente y modestamente. Y el frente prácticamente es un cadáver político. Y ese cadáver político llega y se mete a la lucha sindical un 1 de mayo. ¿Consideras tú que te suma algo que está a punto de extinguirse? Claro que no te suma, entonces afecta aún más. Pero, sin embargo, creo que lo más importante de todo es que el escenario del país mostró que indistintamente la ideología, la forma de pensar, partidos políticos o no, pueden participar y lo hicieron libremente y democráticamente. ¿Cuál es el estado real del sindicalismo, ministro, hoy por hoy en el país? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Tenemos un movimiento sindical todavía segmentado, tenemos un movimiento sindical fragmentado y tenemos un movimiento sindical que todavía necesita una buena fortaleza ética y moral para ganar credibilidad. O sea, tenemos, yo podría decir en este escenario abiertamente que tenemos un 90% de un movimiento sindical auténtico, genuino, que lucha por los derechos de los trabajadores. Y que las demandas son esas, y que son genuinas, son genuinas. Los sindicatos de maestros y trabajadores que estuvieron ahí presentes y en la cobertura que tuvimos, Luis, que diálogo nos fuimos a la calle, fue precisamente centrar sus consignas en mejoras salariales, estabilidad laboral, abastecimiento del sistema público y otros aspectos elementales que hacían ellos en reflexión. Consignas que, como bien dicen, son válidas entonces desde el punto de vista de ese ADN que también usted lleva como sindicalista, ¿no? Sí, para terminar quizás el análisis, ese 90% del movimiento sindical es auténtico, genuino, pero de repente tú te encontrás un 10% de un movimiento sindical de oportunismo, de ganguerismo, de ser aprovechado, de quedarse con las cuotas de los trabajadores. Entonces, y quieras o no, son los que mucho el sistema de repente los hace ver, los visibiliza y dice todo el movimiento sindical es corrupto, todo el movimiento sindical es malo. Y no es así. No es así. Hemos visto, ya no tienen el poder de convocatoria que antes tenían, pero hay otra forma de hacer valer los derechos de los trabajadores. ¿Cómo funcionaba el sindicalismo prehistórico? Que en alguna medida uno tenía que de repente cerrar una calle para que los medios de comunicación llegaran, lo vieran, cubrieran, porque de otra manera no tenía. Tú tenés siempre una patronal, un empleador que tiene capacidades para poder pagar, incluso campos pagados, pero los trabajadores no tienen capacidad. Entonces la versión del empleador siempre tenía acceso a los medios, pero los trabajadores no. Entonces la lucha sindical se crea en alguna medida, no hay otra forma que venir. De repente el medio incluso saca caos en San Salvador, calle cerrada, pero saca un poquito ahí y dice es por los derechos de tal cosa. Entonces el movimiento sindical se creó por eso. Hoy, tal cual tú lo dices muy claramente, hoy tenés diversificación de los medios comunicacionales. Entonces hoy no se necesita para dar a conocer una plataforma, para dar a conocer tus demandas, tus necesidades, cerrar una calle. No se necesita hacerlo. Yo sí creo que el movimiento sindical necesita un replanteamiento de orden estratégico con gente también más formada, prepararse, porque lo vemos en el escenario. A este lado están los 5 abogados de un empleador y a este lado está el trabajador sin ninguna salvaguardia legal. Entonces, y el movimiento sindical de repente le hace falta asesores. Porque una cosa es ser sindicalista, otra cosa es hablar de economía, del sistema previsional, del sistema de pensiones. No son todólogos, sino que necesitan de la asistencia. Esa parte no se tiene. Entonces yo incluso estoy... Tecnificar Tecnificar. Es más, les estoy diciendo a ellos
que porque muchos dirigentes sindicales no tuvimos capacidad, por ejemplo, de graduarnos a nivel universitario, pero nuestros hijos sí. Entonces yo les estoy impregnando bastante que incluso ahí puede salir el buen economista para que los asesore, y el buen abogado para que los asesore. Sí creo que hay condiciones para armar una generación del movimiento sindical moderna en base a los retos y desafíos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros y gracias a Salnet. Vamos a este siguiente bloque, vamos a hablar de que El Salvador se está preparando ya para una nueva ronda, una nueva participación en la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno asegura que existen avances, son importantes en temas de diálogo social y cumplimiento en compromisos internacionales, así lo dijo el ministro este pasado viernes. Vamos a también conversar sobre las expectativas del país en el tema de la lista corta, de qué se trata y su impacto para el sector laboral. Ministro, usted lo mencionaba el viernes, este es uno de los temas que buscarán próximo ya a salir de estos señalamientos hacia El Salvador. Así es, de una lista que para muchos le llaman lista negra y es lista corta, ¿no? Mediáticamente le llaman lista negra, pero técnicamente y jurídicamente internacional se llama lista corta. Para los periodistas siempre andamos buscando, ¿no? La lista negra, ¿no? ¿Cómo El Salvador puede llegar a salir de esa lista negra, de esa lista corta? Sí, con gusto. Quizás antes de eso solo cerrar con lo siguiente. El movimiento sindical para fortalecerse necesita formación, preparación, capacidad, robustez técnica para enfrentar los retos y desafíos de un mundo global moderno. Número uno. Número dos, necesita autonomía. Los partidos políticos son los que más daño le han ocasionado al movimiento sindical en El Salvador. No deben meterse. El partido político debe hacer su escenario eminentemente político partidario y el movimiento sindical debe hacer su labor eminentemente reivindicativa, porque te contaminan. Cualquier gobierno le sale fácil poder decir, es que ahí andaba el FMLN, es que ahí andaba, bueno, si hasta Arena sale a marchar ahora, cuando Arena históricamente hasta por principio, nunca ha marchado, nunca estuvo a la par de la clase trabajadora. ¿Qué buscaban según usted ellos? Sencillamente. ¿Civilización? No, sencillamente los partidos políticos. ¿Conexión con las demandas o qué? El Salvador tiene hoy por hoy una crisis de política partidaria, que los partidos políticos no tienen ningún nivel de credibilidad, muy poco aparecen en las encuestas y la mejor forma de ello es tratar de aprovechar un evento de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Ahora, ¿qué le puedes pedir a Arena que salga una marcha a reivindicar derechos de trabajadores si estuvo 20 años en el gobierno y nunca defendió los derechos de los trabajadores? ¿Qué te puede decir el FMLN como solvencia moral? ¿Qué ha hecho el FMLN para defender los derechos de los trabajadores cuando estuvo 10 años en el poder y ni siquiera reconoció el convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical hasta que Calvo, a través de la presión de la Unión Europea, que se perdía el sistema de preferencia arancelaria, llegó a la Asamblea Legislativa a presionarlo y ustedes fueron testigos de ese evento, nunca hizo absolutamente nada, nunca ratificó convenios internacionales. Ahora, lo mismo me va a pasar a mí después de que salga de esto. ¿Y qué solvencia tengo de plantear derechos de los trabajadores cuando tuve la oportunidad de estar en una esfera de poder y no hice lo que debía de hacer por los trabajadores? O sea, es que uno hay que ser coherente en la vida y hay que tener solvencia moral, Luis. O sea, ver a unos partidos políticos, para mí, mi concepto es eminentemente hipócrita, pero cierro con algo más. El FMLN, en su origen del FMLN, tuvo un sindicalista histórico. En las propias filas del FMLN, en la conducción estratégica cuando se diseñó el Partido Comunista en aquel momento. Y estaba Roque, estaba Chafik, pero también estaba Salvador Cayetano Carpio, un luchador social y sindical panificador, con máximo de un tercer grado probablemente. Pero cuando se da la lucha, incluso transnacional, en el Vietnam, pide el Vietnam quiénes son los revolucionarios que van, y el único que va, el humilde panificador que era dirigente sindical en aquel momento y que después fue el que creó las FPL en El Salvador. ¿Dónde está la historia del FMLN reconociendo a un líder sindical emblemático como él? Un comandante. Comandante. Las pugnas que crearon el desaparecimiento de todos. Sí, es más, debería de investigarse cómo fue la muerte de Cayetano, porque hay dos versiones. La de Roque. Sí, hay dos versiones. Entonces, ¿dónde está el movimiento sindical? ¿Dónde está el FMLN? Recapitulando su lucha histórica del sindicalismo si ni siquiera reconoce
Es más, vayan a revisar la historia del FMLN, no aparece Cayetano ahí. Entonces de repente ver al FMLN ahí y ver a los partidos políticos ahí te causa literalmente, o sea, un malestar sumamente grande, porque lo único que buscan es un aprovechamiento eminentemente político partidario. Aprovechar. Sí. Decían, incluso a Ernesto le decían representantes sindicales que no querían que llegaran a aprovecharse, que ya les habían mentido y se sentían utilizados en algún momento. Voy a contar algo por que años nunca, de abandono. Voy a contar algo que nunca he comentado en medios. En una oportunidad yo acompaño, siendo dirigente sindical, acompaño a unos trabajadores de Soyapango, que eran dirigentes sindicales que habían sido despedidos. Y se van para la Asamblea Legislativa y yo los acompañé esa oportunidad. Yo era sindicalista en ese momento y bien recuerdo que se llegó a buscar al FMLN y salió Norma Guevara. Y Norma Guevara lo que les dijo es, ¿saben qué? Hoy papá partido ya no está para ustedes, hoy somos gobierno, hoy somos partido político. Luchen mejor, pero papá partido no está para ayudar. Literalmente los echó. Esa gente que echó, que tiró así a los trabajadores, que no le interesó los derechos de ellos en ese momento, verlos ahora en la calle, te repudia. Es un discurso, te repudia. Es un discurso son hipócritas. Más estructurado, si son lo vemos hipócritas. desde el punto de vista que nace de los trabajadores, más de la contaminación política que puede haber. Es que lo que pasa, un discurso más concentrado, digamos, en defensa de los derechos laborales como tal. Es que lo que pasa es que el mismo movimiento sindical, yo estoy haciendo un análisis con la unidad, la unidad sindical se ha abierto a este debate. Y una de las cosas es que hay poco liderazgo sindical. Entonces, cuando hay poco liderazgo, poca vocería de liderazgo sindical, ahí se te logran colar los políticos. El político, por lo general, tiene más habilidad en términos políticos que el dirigente sindical que se dedica a la lucha reivindicativa como tal. Y se aprovecha. ¿Cuántas personas pudo llevar el FMLN a esa actividad? Nada, poca gente, significativo. Ahora, tienen derecho a manifestarse también, aparte, paralelo, ¿no? Y no son partido político, tienen todos los escenarios del Estado para hacerlo, pero ¿por qué aprovecharse de una lucha eminentemente reivindicativa que tiene un origen eminentemente laboral? ¿Cuál es el mensaje? Se pierde la naturaleza. Día Internacional de la Clase Trabajadora. ¿Cuál es el mensaje que le enviaría como ministro a los representantes sindicales en el momento actual? Fórmense, prepárense, autonomía política, autonomía financiera, autonomía de análisis, estrategia, o sea, fortalecer el movimiento sindical. Yo voy a decir lo siguiente, ningún partido político ni ningún gobierno ha abrazado ni le ha dado la oportunidad al movimiento sindical. Y hay una realidad. Los movimientos sindicales trascienden los gobiernos. Sí, claro. Un gobierno termina, un gobierno tiene prescripción, pero la lucha sindical y el movimiento sindical dura toda la vida. Yo lo que le insto a nuestros dirigentes sindicales en El Salvador, fórmense, prepárense, capacítense, porque de esa manera van a saber enfrentar los retos y desafíos. Y fundamentalmente autonomía, no dejarse contaminar de ningún partido político. Y esto, Luis, bien fácil me resulta hablar de Arena y del FMLN, pero cuando yo digo que ningún partido político es ningún partido político, porque los partidos políticos siempre solo han utilizado el movimiento sindical. Gracias por continuar con nosotros. Dejábamos planteada una reunión del Consejo Salvadoreño del Trabajo y la modernización laboral entre el diálogo entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Esta reunión tripartita clave para la agenda económica y laboral del país. Revisamos los avances de este Consejo. Ministro, ¿tienen reunión y en qué se van a plantear mañana? Bueno, en primer lugar, la OIT lo que nos ha planteado es que este país está en el sótano, allá abajo, en que las elecciones de los dirigentes sindicales se mantienen por un año y la OIT nos ha planteado que debe de ser por 3 años. 3 años. Ese es un punto que va al debate el día de mañana y se espera que se saque acuerdo, porque también hemos tomado una decisión que los acuerdos deben ser por unanimidad y que no se deben de imponer, ni un sector por encima de 2-1. No, porque de repente lo lográs con correlación, pero no lo sostenés en el tiempo. Lo correcto es armar acuerdos sostenidos en el tiempo. Eso es uno. Y dos, que se prepare el día de mañana también ya la comisión tripartita que va a viajar a Ginebra por parte del Consejo. Va a ir el sector empleador, va a ir el sector laboral, va a ir el gobierno y Dios mediante, vamos en el nombre de Dios a traer prácticamente ese trofeo a nivel internacional que significa sacar al país de esta penuria y de esta imagen negativa internacional que ha tenido durante toda su historia. Esta reunión con el Consejo Salvadoreño del Trabajo y todos estos elementos de agenda contempla también
para este año nuevas, digamos, aparte de lo que usted decía, sacar al país es un paso importante, pero también que aquel sindicalista, aquel trabajador que está hoy en día viéndonos, se sienta esperanzado de que las cosas pueden cambiar en muchas áreas, ministro? Sí, yo creo que yo fui sindicalista 20 y tantos años, pero yo nunca hice uso mucho del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Pero nosotros en el Ministerio de Trabajo, y no lo debería estar diciendo yo, pero creo que el Ministerio de Trabajo ahora es diferente a como nosotros lo encontramos. Por lo menos eso creo que es diferente. Las demás instancias también se están modernizando. Yo sí creo que, y Luis lo dijo algo, el movimiento sindical y la clase trabajadora debe poner a prueba siempre el sistema y el Estado de Derecho. Debe de ir a las instancias y debe de evidenciar, porque también hay una realidad. El funcionario público puede cometer incluso hasta delito penal bajo el concepto de omisión. O sea, por ejemplo, tú me presentas una denuncia al Ministerio de Trabajo, yo tengo que darte respuesta, indistintamente cuál sea la respuesta, pero tengo que darte respuesta. Porque si no te doy respuesta, también estoy cometiendo omisión. Entonces, tengo que dar respuesta. Además, con la construcción de la LPA, también te quedó definido de que la función pública tiene que ser ágil en dar respuesta. Entonces, todo eso hay que agotarlo. Pero yo sí creo que lo más importante del tema coercitivo es la construcción de cultura. Los empleadores deben de entender, públicos y privados, que sus grandes aliados son los trabajadores, porque quienes hacen el trabajo, quienes desarrollan absolutamente todo, son los trabajadores. No puede haber empleador sin trabajador y no puede haber trabajador sin empleador. No necesitamos, por lo tanto debemos de trabajar todos de forma armoniosa y en conjunto. Sacando a manera de conclusión de lo que hemos hablado esta hora, ministro, hemos hablado de reivindicaciones de temas en el día 1 de mayo, que ya lo decíamos, válidas, muchas de ellas demandas puntuales y que van a ser siempre válidas llegar a proponerlas. Dos, el tema que me quedo con eso también, que no se dejen los sindicalistas meter a los partidos políticos, manipular, incluso el actual. O sea, al final todos, lo decía usted. Partidos políticos son todos. Todos. Y tres, tecnificarse, buscar probar el sistema, el debido proceso, porque solo así podríamos llegar a presentar unas condiciones diferentes de país. Para coronar un poco, es lograr tener una esencia de formación sindical que verdaderamente sea un elemento que aporte hacia el desarrollo y no precisamente hacia lo que sería letargar un poco ese desarrollo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, una empresa, lo que tradicionalmente se hacía antes, se cerraba una empresa a través de una huelga. Si es que al final el empleador cerraba, ahí perdías los trabajadores, su trabajo, su empleo, perdés el país. Entonces, en una lucha armoniosa, estratégica, gobierno, empleador y trabajador, ganamos todo, sacamos adelante el país adelante. Es tan fácil, es tan sencillo entendernos que todos nos necesitamos y la forma de salir adelante. Ahora, sí se necesita un comportamiento ético. Es que lo que pasa es que la crisis de liderazgo del movimiento sindical no solo es sindical, también es política. O sea, es una crisis estratégica, incluso regional, mundial que hay de liderazgo. Entonces, pero el dirigente sindical debe de formarse, prepararse, como lo hemos hablado, y debe de ser también ejemplo, y de esa manera va a ganar mucha credibilidad el sindicalismo. Si en frases cortas debería definir el momento laboral actual del país, ¿cómo lo describe? Yo creo que es la gran oportunidad que tiene el sector empleador, yo creo que es la gran oportunidad que tiene el gobierno con esta apertura que incluso vamos a lograr a nivel internacional, porque hoy vamos a ser incluidos en todos los escenarios mundiales. Porque cuando estás en una lista no te incluyen en los escenarios internacionales. Tenemos la gran oportunidad y creo que el movimiento sindical puede entrar a un proceso de reflexión y un viraje estratégico en este momento. Yo concluyo con lo siguiente a nivel de esta pregunta. El movimiento sindical y el gobierno y los empleadores nos necesitamos. Sin una de estas es como los pies prácticamente de una mesa. O de un matrimonio, ¿no? O de un matrimonio. Es que nos necesitamos. Ahora, respetándonos cada quien. Yo quiero terminar con algo sobre este punto. Yo fui a Argentina y cuando iba en las calles de Argentina veía un montón de rótulos hablando, por ejemplo, del peronismo. No estoy a favor del peronismo electoral, lo dejo claro. Pero Perón, ¿hace cuánto tiempo fue presidente? Perón, ¿hace cuánto tiempo murió? Pero hay mucha gente que incrustó y defiende ahora
las causas que Perón hizo en su momento. No todas, algunas, las defiende. Sí, sí. Yo veo que el presidente Bukele le trajo paz a El Salvador. Nos guste o no nos guste, a la oposición le guste o no le guste, pero lo cierto es que hoy tu hijo puede salir de tu casa y tú estás tranquilo que va a regresar a las 8, 9, 10, 11 de la noche. Esos legados, ¿quién los va a defender? ¿Tú crees que los van a defender los funcionarios que estamos ahorita en el gobierno? No lo vamos a defender. Nadie lo va a defender. Yo creo que el presidente Bukele tiene la oportunidad de armar una alianza de orden estratégico con el movimiento sindical decente, honesto, para poder estos legados defenderlos en el futuro. Ok, una semana prácticamente del 1 al 12 será en Ginebra, Suiza, ¿no? La reunión, ¿verdad? Sí, Sí, mañana una semana a las 9 de la mañana es la reunión del Consejo Superior del Trabajo en el Ministerio de Trabajo. Mañana se define toda la ruta de la agenda a nivel internacional, porque hay una cosa, después del evento de Ginebra, si nosotros salimos de la lista, ya nos está esperando una reunión en Italia, un conglomerado bastante fuerte internacional, porque nos incluirían en todos los foros internacionales para incluso la inversión internacional en El Salvador. Así sea.